Durante más de 15 años, trabajé como técnico forense en una pequeña ciudad costera. El trabajo, aunque sombrío para muchos, siempre me había parecido fascinante. Desentrañar la historia detrás de cada cuerpo era una forma de darle voz a quienes ya no podían hablar. Había visto de todo: accidentes trágicos, suicidios, asesinatos brutales. Pero el caso del que les voy a hablar sigue atormentándome hasta el día de hoy. Era una noche tranquila de otoño en 2012. Estaba de guardia en la morgue cuando recibí una llamada urgente de la policía local. Habían encontrado un cuerpo cerca de los acantilados, a las afueras de la ciudad. El cuerpo estaba parcialmente cubierto por la marea y lo habían arrastrado hasta la playa. Lo único que sabían en ese momento era que parecía el de una joven de unos 25 años, pero no había identificación ni testigos. El cuerpo llegó a la morgue poco después de la medianoche. La marea y las rocas habían causado múltiples heridas en su piel, y su rostro estaba parcialmente desfigurado por el impacto con las piedras. La policía estaba convencida de que se trataba de un accidente. La víctima debía haberse caído desde lo alto del acantilado, tal vez un tropiezo fatal. Sin embargo, algo en la situación me pareció extraño desde el principio. No había señales de forcejeo, pero el estado del cuerpo no se correspondía del todo con una caída accidental. Lo primero que hice fue realizar una inspección superficial. El cuerpo estaba frío al tacto, lo cual era de esperarse después de estar tanto tiempo en el agua. Sin embargo, las heridas parecían más recientes de lo que deberían. La lividez cadavérica indicaba que había estado muerta por al menos 12 horas, pero algo no cuadraba. La piel no estaba tan rígida como cabría esperar, y había algo más. Algo que me incomodaba. Decidí comenzar la autopsia de inmediato. Al hacer el primer corte en la piel del abdomen, vi algo que me dejó perplejo: la sangre corría de manera fluida, como si acabara de fallecer. No tenía sentido. Consulté nuevamente el informe de la policía, y ellos aseguraban que el cuerpo llevaba más de 10 horas en el agua. Eso significaba que ya no debería haber ese nivel de frescura en el tejido, ni mucho menos ese tipo de sangrado. Mi cabeza intentaba racionalizarlo. Tal vez la temperatura del agua había conservado mejor el cuerpo de lo que esperaba, o tal vez había habido un error en la estimación del tiempo de muerte. Continué con la autopsia, tratando de no dejarme llevar por la inquietud que comenzaba a apoderarse de mí. Al abrir el tórax, me encontré con otro hecho desconcertante: los pulmones no presentaban el grado de daño que cabría esperar en un cuerpo que había estado sumergido tanto tiempo. No había agua en los pulmones. Esto indicaba que no había muerto ahogada. Entonces, ¿cómo había muerto? Mientras realizaba el examen, escuché un sonido. Era apenas perceptible, como un leve silbido, pero lo suficientemente claro para que me detuviera en seco. Miré a mi alrededor, buscando el origen del ruido, pero no encontré nada que lo explicara. Me acerqué al cuerpo de nuevo, y lo oí otra vez. Era como si estuviera respirando. Me aparté de inmediato. Mi mente me decía que era imposible. Tal vez era un escape de aire atrapado en los pulmones, algo que a veces ocurre en cadáveres. Pero la intensidad del sonido me hizo dudar. Me armé de valor y volví a examinar el cuerpo. Coloqué mi mano cerca de la boca de la joven y sentí un leve soplo de aire, como si el cadáver estuviera expulsando su último aliento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. He oído historias de cadáveres que emiten sonidos extraños o expulsan aire debido a la descomposición, pero esto era diferente. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. No podía explicarlo, pero algo en mi interior me decía que no debía continuar. Me detuve un momento para procesar lo que acababa de suceder. Revisé el estado de sus órganos internos. Al llegar al corazón, vi algo que me dejó sin aliento. El corazón parecía estar latiendo débilmente. Me acerqué más, incrédulo, y coloqué mis dedos sobre la arteria carótida. Al principio no sentí nada, pero justo cuando iba a apartar la mano, sentí una ligera pulsación. Me eché hacia atrás rápidamente, como si me hubiera quemado. No podía ser posible. El cuerpo estaba frío, sus órganos ya deberían haber cesado toda actividad. Pero ahí estaba, con un leve latido, casi imperceptible, pero innegable. No sabía qué hacer. ¿Avisar a alguien?
¿Llamar a la policía? Mi instinto me decía que saliera de la habitación y no volviera. Pero antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo se sentó. El sonido de huesos y tendones moviéndose llenó la sala. La joven, que debería estar muerta, estaba allí, sentada en la camilla de autopsias, mirando hacia la pared. Mi cuerpo se paralizó de terror. Sentí que el aire se hacía denso, como si la atmósfera misma me estuviera aplastando. No podía moverme. El cadáver, o lo que fuera, giró lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro, desfigurado por el impacto con las rocas, se estiró en una expresión que no era humana, con una sonrisa torcida y vacía. Sin poder evitarlo, salí corriendo de la morgue, dejando todo atrás. Nunca volví a trabajar en ese lugar. Pedí la transferencia lo antes posible y traté de dejar atrás esa experiencia. Pero nunca lo logré. Nunca supe qué ocurrió con el cuerpo, ni cómo fue que nadie se dio cuenta de lo que había pasado. Incluso hoy, años después, siento que ese cadáver me observa desde algún rincón oscuro, esperando el momento para volver. Era mi tercer año como médico residente y, como tantas otras noches, me tocaba cubrir el turno nocturno en la sala de urgencias del Hospital San Lucas. Las noches eran largas y caóticas, con el cansancio siempre al borde de lo insoportable. La sala estaba repleta de pacientes, con el incesante zumbido de los monitores y el eco de voces apresuradas. Esa noche no parecía ser distinta. Sin embargo, nunca imaginé lo que estaba por suceder. A las 11:30 de la noche, la ambulancia trajo a un hombre encontrado en una calle desierta. Estaba desorientado, inconsciente y cubierto de sangre. Sus ropas eran harapos sucios y desgastados, como alguien que había vivido en la calle durante años. La herida en su abdomen era profunda, y aunque no había ninguna explicación clara de cómo se había producido, los paramédicos pensaron que podría haber sido un accidente o un ataque. El hombre no respondía a estímulos, pero lo más inquietante era que, a pesar de la gravedad de la herida, sus signos vitales no eran tan críticos como deberían haber sido. Su presión y pulso eran sorprendentemente normales para alguien en su estado, lo que nos dejó perplejos. Decidimos llevarlo inmediatamente a cirugía para explorar la causa de la hemorragia. El quirófano estaba listo, y comenzamos la intervención. Apenas abrimos la herida, algo no cuadraba. Los órganos no estaban en su lugar habitual, parecían desplazados, como si hubieran sido movidos a la fuerza. El equipo quirúrgico intercambió miradas desconcertadas, pero seguimos adelante. El hombre, hasta ese momento, parecía estable. Entonces, sin previo aviso, el monitor cardíaco emitió un sonido agudo. Un paro cardíaco. Hicimos todo lo posible para reanimarlo. 15 minutos de compresiones, medicamentos y desfibrilación, pero no hubo respuesta. Al final, tuvimos que declararlo muerto. La frustración y el agotamiento me invadieron, pero sobre todo una sensación de incomodidad que no podía sacudir. Esa noche no me sentía listo para dejarlo ir. Algo en mí me impulsaba a seguir investigando, así que decidí llevar el cuerpo a la morgue por mi cuenta para realizar una autopsia más detallada. Eran las 2:45 de la mañana cuando llegué a la morgue del hospital, un lugar que siempre me había resultado perturbador, especialmente a esa hora de la noche. El pasillo hacia la morgue estaba desierto y en silencio, con las luces fluorescentes parpadeando débilmente. Cuando llegué, me encontré con Rodrigo, el encargado de la morgue, quien me recibió con su habitual actitud relajada. «Deja el cuerpo en el refrigerador 4», me dijo, mientras llenaba unos formularios. «Pero, ya sabes, no te entretengas mucho ahí. Las cosas en este lugar tienden a ser impredecibles». Le sonreí de forma cansada, acostumbrado a sus bromas, aunque siempre me inquietaban. Empujé la camilla hasta la sala de refrigeración, sintiendo una presión creciente en el ambiente, algo que me hacía sentir incómodo. Rodrigo se fue, y quedé solo con el cadáver del hombre que había operado. Lo coloqué en la mesa de autopsia. Aún no entendía del todo lo que había pasado. Su herida no tenía sentido, y había algo extraño en su fisiología que no lograba explicar. Me puse los guantes y comencé a examinarlo más de cerca. Mientras inspeccionaba la herida, noté que algo se movía bajo la piel. Mis sentidos se agudizaron al instante. Me acerqué, pensando que podía ser un fenómeno post-mortem,
algún movimiento reflejo. Pero cuando vi que una sustancia viscosa comenzaba a emerger de la herida, me detuve en seco. La cosa se deslizó fuera del cuerpo, retorciéndose de manera extraña. Mi primera impresión fue que se trataba de un parásito, una lombriz de gran tamaño o algo similar, pero su forma era grotesca, de textura viscosa, y se movía con una intención que no podía definir. El cuerpo del hombre comenzó a moverse. Primero, fueron sus dedos. Luego, su cabeza giró lentamente, como si aún estuviera vivo. Mi corazón se aceleró. Los cadáveres no se mueven de esa manera. Los movimientos post-mortem existen, pero esto no era eso, lo sabía. Retrocedí mientras observaba cómo sus ojos se abrían. El hombre se levantó lentamente de la mesa, como si su cuerpo se resistiera a obedecer alguna fuerza. Intenté racionalizarlo, pero en ese momento, todo el conocimiento médico que había adquirido se desmoronaba frente a lo que veía. Empujé la camilla con desesperación y corrí hacia la salida. Apenas pude abrir la puerta, tropezando en mi prisa por escapar. Rodrigo apareció en el pasillo, su figura emergiendo de las sombras con una expresión extraña en su rostro. ¿Qué pasó?, me preguntó. Intenté explicarle entre jadeos lo que había visto, pero apenas podía articular las palabras. Le hablé del cadáver, de cómo se había levantado. Él me miró con incredulidad y fue entonces cuando noté algo en su muñeca, una pulsera roja, la misma que habíamos colocado en el cuerpo del hombre muerto. ¿Te refieres a algo como esto?, preguntó, levantando la muñeca lentamente. El horror me invadió. No tenía sentido, pero ahí estaba, frente a mí. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas apenas respondían. En ese momento, escuché un ruido metálico detrás de mí. El cadáver, el mismo que había dejado en la mesa de autopsia, estaba de pie al final del pasillo. Su mirada vacía me observaba. Corrí sin mirar atrás, saliendo de la morgue como si mi vida dependiera de ello. Llegué a mi auto temblando, y conduje tan rápido como pude. Cuando finalmente me detuve a kilómetros de distancia, me di cuenta de que no volvería a ese hospital. Renuncié al día siguiente. La experiencia dejó una marca en mí. La medicina está llena de explicaciones lógicas, pero aquella noche vi algo que desafía toda razón. Y aunque trato de olvidarlo, a veces, cuando las luces parpadean o siento que no estoy solo en la oscuridad, me pregunto si alguna vez volveré a ver esas miradas vacías que me observaron en la morgue. Y lo peor es que en el fondo, sé que todavía me están buscando. He trabajado como médico forense durante más de 20 años. He lidiado con incontables cuerpos y escenas de muerte que harían estremecer a cualquiera, pero lo que sucedió aquella noche en la morgue nunca lo he podido olvidar. A veces pienso que fue un delirio provocado por la fatiga y el aislamiento, pero otras veces estoy convencido de que aquello fue real. Era una madrugada lluviosa de viernes. La tormenta que azotaba la ciudad había dejado las calles vacías y el hospital casi en silencio. Mi turno nocturno había comenzado de manera rutinaria, revisando informes y preparando los procedimientos del día siguiente. Habíamos recibido un cuerpo esa misma noche, un hombre de 43 años, encontrado muerto en su casa, aparentemente por un infarto. Lo rutinario de la causa me tranquilizaba. No había familiares a la espera de respuestas urgentes, así que pensé en dejar la autopsia para la mañana. Sin embargo, algo en su caso me inquietaba. Había una expresión en su rostro que no encajaba con la muerte tranquila que esperaría en un caso de infarto. Sus ojos, semicerrados, parecían marcados por un terror que no podía explicarme. Decidí hacer una inspección preliminar en lugar de esperar. La morgue estaba helada. El sonido del aire acondicionado retumbaba en las paredes, mezclándose con el zumbido bajo de las luces fluorescentes. Abrí el cuerpo con el bisturí como tantas otras veces, revisando cada órgano de forma metódica. Todo parecía en orden hasta que llegué al corazón. Ahí, en el músculo cardíaco, encontré algo inesperado, pequeñas cicatrices, finas, como si algo lo hubiera marcado desde dentro. No eran típicas de un infarto. Era extraño, pero no alarmante. Algunos cuerpos presentan anomalías sin una causa clara. El aire en la sala comenzó a volverse pesado, y las luces, sin razón aparente, parpadearon brevemente.
El viento golpeaba con fuerza las ventanas y el crujir de las puertas resonaba por los pasillos vacíos. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo estaba mal. Fue entonces cuando escuché un sonido, muy tenue, pero inconfundible, un susurro. Pensé que era el eco del viento o el sonido de los ductos de ventilación. Pero el susurro parecía provenir del lugar donde yacía el cuerpo. Me quedé en silencio por un momento, intentando racionalizar lo que había oído, diciéndome que era el cansancio. Pero el sonido volvió, esta vez más claro, más cercano. No soy de los que creen en lo sobrenatural. Mi carrera me ha enseñado que todo tiene una explicación lógica. Así que busqué la fuente de aquel ruido, revisando la sala con una linterna. No había nada. Las puertas estaban cerradas, y el único cuerpo en la morgue era el que tenía sobre la mesa de acero. Intenté volver a concentrarme en la autopsia. Pero justo cuando volví a tomar el bisturí, las luces de la morgue se apagaron por completo. El silencio era total, solo interrumpido por el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Encendí mi linterna, pero mi pulso ya comenzaba a acelerarse. Moví el haz de luz lentamente por la sala, iluminando las paredes de azulejos blancos que parecían más opresivas en la oscuridad. Mientras lo hacía, el susurro volvió, esta vez con mayor claridad. Era un sonido gutural, repetitivo, que parecía salir de todas partes a la vez. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional. ¿Un problema en el sistema de ventilación? ¿El eco del viento? Pero entonces la linterna captó algo que hizo que el aire se me helara en los pulmones. En la pared del fondo, donde no había nada más que equipos médicos, vi una sombra que no debería estar allí. Era humanoide, pero sin detalles definidos, solo un contorno oscuro. Se movía lentamente, como si estuviera flotando. Mi respiración se aceleró y, en ese momento, el susurro se hizo más nítido. No eran palabras que pudiera entender, pero el tono estaba cargado de una desesperación palpable. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado, el pánico me tenía clavado al suelo. La sombra parecía observarme, aunque no tenía ojos. Era como si el vacío mismo me estuviera mirando. Finalmente, mis piernas respondieron y me alejé de la mesa de autopsias. Fui retrocediendo hasta alcanzar la puerta. No tenía ninguna intención de quedarme más tiempo en ese lugar. Cuando logré abrirla, el aire frío del pasillo me golpeó el rostro como un alivio inesperado. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás. El sonido de la tormenta era ahora mi único acompañante, pero en mi cabeza todavía resonaba aquel susurro. Salí del edificio empapado por la lluvia. Me apoyé contra una pared, respirando con dificultad, intentando convencerme de que todo había sido producto de mi mente agotada. Pero sabía que no era así. Había algo en esa morgue, algo que no podía explicar. No era solo la muerte, sino una presencia, algo que seguía ahí, observando, esperando. Aún hoy, cuando pienso en esa noche, siento como mi cuerpo se tensa y un frío inexplicable recorre mi espalda. La lógica me repite que todo fue una alucinación, una mezcla de cansancio y estrés tras tantas horas en la morgue. Pero, aunque intente racionalizarlo, sé que lo que ocurrió fue real, tan real como el sonido de la tormenta golpeando las ventanas. En las noches más silenciosas, cuando cierro los ojos, ese susurro vuelve a mí, como un eco lejano que nunca se ha desvanecido del todo. Y aunque sigo con mi trabajo, cada vez que entro en la morgue, no puedo evitar sentir que algo me observa desde las sombras, paciente y siempre presente. En todos mis años como médico forense, he aprendido a mirar los cuerpos con distancia, como piezas de un rompecabezas que, al resolver, revela los últimos momentos de una vida. No hay espacio para las emociones, ni para lo inexplicable. O al menos, eso es lo que siempre creí, hasta aquella noche que transformó mi forma de ver el mundo. Era invierno, y el aire frío llenaba los pasillos de la morgue judicial. Esa noche nos llegó un caso peculiar. Un hombre, de alrededor de 40 años, había sido encontrado muerto en una fábrica abandonada. No había signos visibles de violencia, ni heridas evidentes. Solo una expresión que parecía congelada en un grito que nunca fue emitido. Recuerdo que cuando lo vi por primera vez, algo en el ambiente cambió. No lo pensé demasiado en ese momento,
Quizás era el cansancio acumulado de la guardia nocturna, o simplemente el frío que hacía que cada movimiento se sintiera más pesado. Comencé la autopsia como lo haría cualquier otro día, con precisión y calma. Los órganos estaban intactos, el corazón no mostraba signos de infarto, el cerebro, al abrir el cráneo, no presentaba señales de hemorragia o trauma. Pero había algo más. Lo noté cuando levanté el lóbulo frontal, una textura anómala en el tejido cerebral. Era como si algo hubiera comenzado a desintegrarlo desde dentro, una especie de corrosión. Nunca había visto algo así, ni mis compañeros tampoco. Seguimos adelante, sin respuestas, y con un creciente malestar en el aire. Alrededor de la medianoche, mientras terminaba de redactar el informe preliminar, el sistema eléctrico comenzó a fallar. Las luces parpadearon, y la sala quedó sumida en una penumbra intermitente. Miré el cuerpo, ahora cubierto con la sábana, y sentí que algo en mí se alteraba. No era miedo, aún no. Era una especie de expectativa, como si algo estuviera a punto de suceder. Las luces volvieron a parpadear, y en ese breve instante de oscuridad, lo escuché. No fue un sonido claro, sino un murmullo bajo, distorsionado, proveniente del fondo de la sala, donde estaban los refrigeradores. Me quedé congelado, conteniendo la respiración, tratando de captar lo que decía. Pero el murmullo se cortó abruptamente, y el zumbido de las luces regresó, devolviendo a la morgue su frialdad normal. Me acerqué al cuerpo nuevamente, dispuesto a cerrar la operación. Pero cuando aparté la sábana del rostro del cadáver, sentí el golpe de lo imposible. Los ojos, que había cerrado antes del procedimiento, estaban ahora completamente abiertos. No fue un movimiento sutil o gradual, se abrieron de par en par, como si nunca hubieran estado cerrados. Pero lo que más me inquietó no fue eso. Era la mirada. No era la mirada vacía que tienen los muertos. Había algo más. Algo que aún seguía allí, algo que me estaba mirando a mí. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera aplastándome. La sensación era tan opresiva que tuve que dar un paso atrás, apoyándome contra la mesa de instrumentos. Fue entonces cuando la temperatura cayó de forma drástica. No era el frío de los refrigeradores. Era un frío más profundo, un frío que penetraba hasta los huesos, como si el mismo espacio estuviera siendo drenado de toda su calidez. Y entonces, la voz regresó. «Déjalo ir». No provenía de ningún lugar físico. Estaba en mi mente, retumbando como un eco que no podía identificar. Mi primera reacción fue pensar que estaba sufriendo algún tipo de alucinación, pero la voz era demasiado real, demasiado presente. El cadáver, mientras tanto, seguía con esos ojos abiertos, inmóviles, pero ahora con una expresión que no estaba allí antes. Era de sufrimiento, de súplica. Intenté apartar la mirada, pero algo en mí me obligaba a seguir observándolo, como si esa figura inerte en la camilla hubiera ganado algún tipo de poder sobre mí. Y entonces lo vi, una sombra, moviéndose lentamente desde el rincón más oscuro de la sala. No tenía forma definida, pero era densa, tangible de una manera antinatural. Avanzaba acercándose al cadáver. El murmullo volvió a llenar la sala, solo que esta vez era más fuerte, más claro. La sombra se detuvo junto al cuerpo y, sin previo aviso, las luces se apagaron por completo. El silencio fue total, opresivo, roto solo por mi respiración agitada. Podía sentir la sombra, incluso en la oscuridad, como si se hubiera pegado a mí. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapado en la negrura, con la sensación de que algo me observaba desde el otro lado de una realidad que no comprendía. Pero cuando las luces finalmente volvieron, todo se había detenido. El cuerpo estaba tal como lo dejé, con los ojos cerrados. La sombra había desaparecido, y el aire frío se disipaba lentamente. A la mañana siguiente, aún con la piel de gallina y las manos temblorosas, revisé las grabaciones de seguridad. Necesitaba alguna prueba de lo que había ocurrido, algún indicio de que no estaba perdiendo la razón. Pero lo que encontré en el video solo empeoró mi miedo. En la grabación, se veía claramente cómo las luces parpadeaban y luego se apagaban. Pero lo más perturbador no fue eso. Justo antes de que todo quedara oscuro, una figura oscura cruzó la pantalla. No era humana, ni animal. Era esa sombra, moviéndose con una precisión antinatural,
como si supiera exactamente dónde estaba yo. Apagué el monitor y cerré el archivo. Nadie más debía verlo. Lo que ocurrió esa noche no era algo que pudiera explicarse con ciencia o lógica. Y aunque lo he intentado, no he vuelto a hablar de esto. Porque, en el fondo, sé que hay cosas que es mejor no entender. Algunas preguntas, como las que ese cadáver parecía guardar, no están destinadas a ser respondidas. La sala de autopsia siempre ha sido un escenario donde la muerte se convierte en un enigma, un espacio donde la ciencia y lo sobrenatural se entrelazan de manera inquietante. A pesar de los años que pasé lidiando con lo escabroso y lo trágico, esa noche marcaría un antes y un después en mi vida profesional. No solo sería una exploración de los secretos del cuerpo, sino también de los misterios que yacen más allá de la vida misma. Cuando recibí el cuerpo de una mujer joven, me sentí atraída por una tristeza profunda que emanaba de ella. Su rostro, a pesar de la palidez, mantenía una belleza que parecía desafiar la muerte. Mientras preparaba el equipo, un silencio denso llenó el aire, como si la sala se contuviera la respiración en anticipación. Al comenzar el procedimiento, una sensación de inquietud me envolvió, una presión en mi pecho que no podía ignorar. A medida que trabajaba, la atmósfera a mi alrededor se volvió opresiva. Cada corte que hacía en su piel resonaba como un eco en la penumbra, y mis pensamientos se deslizaban hacia las sombras que parecían cobrar vida. Fue entonces cuando, al tocar su pecho, sentí una descarga de energía que me hizo retroceder. Lo que había comenzado como un ritual clínico se transformó en una experiencia que desafiaba la lógica. Antes de que pudiera reaccionar, la sala pareció vibrar y una oscura corriente me arrastró a un abismo. Cuando volví en mí, el cuerpo de la mujer me miraba, sus ojos llenos de una profunda tristeza. La sensación de que había algo más en su muerte me golpeó con fuerza. Era como si su esencia todavía estuviera presente, reclamando justicia. Las luces titilaron, y en ese momento, los susurros comenzaron a llenar el espacio. Frases inentendibles flotaban en el aire, pero una resonaba más fuerte que las demás: ayúdame. Sentí un escalofrío recorrerme al darme cuenta de que no estaba sola. Desde el fondo de la sala, figuras etéreas comenzaron a materializarse, sus rostros sombríos observando, esperando. Empujada por un impulso que no podía controlar, me acerqué a la mesa de autopsias. La mujer parecía estar atrapada entre dos mundos, y sus ojos me suplicaban que hiciera algo. Las sombras se acercaron, danzando a su alrededor, como si anhelaran liberarse. El aire se volvió pesado, y comprendí que estaba frente a un misterio que superaba la comprensión humana. Un grito desgarrador de la mujer resonó en mis oídos, y en un instante de lucidez, comprendí que su muerte había sido un secreto, un dolor oculto que necesitaba ser revelado. La presión en la sala aumentó, y su cuerpo comenzó a brillar con una luz propia, revelando símbolos antiguos que parecían fluir por su piel. Desesperada, caí de rodillas, atrapada entre el horror y la compasión. Prometí que no la olvidaría, que su historia sería contada. A medida que hablaba, las sombras empezaron a desvanecerse y la presión en el aire se disipó. La mujer me miró con gratitud antes de desaparecer por completo, dejando solo el silencio en su lugar. Regresé a la mesa, aturdida, y comprendí que cada cuerpo en la morgue es más que un caso, son historias que anhelan ser escuchadas. Hablé con el director, sin poder explicar el peso de lo que había vivido, solo mencioné que necesitaba dejar ese caso en manos de otro. La sala de autopsia se convirtió en un lugar sagrado para mí, un espacio donde las historias de aquellos que partieron se entrelazan con la búsqueda de la verdad, un recordatorio constante de que la vida, incluso en su ausencia, sigue comunicándose de formas misteriosas. Trabajo en la única morgue de mi ciudad, un lugar donde el silencio es mi compañero constante. No me molesta estar sola entre los muertos, en realidad, me resulta casi reconfortante. Hoy, trajeron a un hombre no identificado. Cuando lo vi, su apariencia me sorprendió, su piel conservaba un leve tono melocotón, y sus labios, aún rosados, parecían congelados en una expresión neutra. Si no supiera que estaba muerto, habría jurado que era el hombre más atractivo que había visto. Tenía una cita a ciegas después de mi turno, pero mientras preparaba las herramientas para la autopsia, no pude evitar comparar mentalmente a ese cadáver con la imagen que me había formado de mi cita.
Era una comparación absurda, pero la quietud de la sala y la soledad de mi trabajo a veces me hacían divagar. Sin embargo, al girarme para tomar el bisturí, algo rompió ese silencio. Un susurro, apenas un murmullo. ¿Estás buscando algo? Me quedé inmóvil. El sonido había sido claro, pero la única otra presencia en la sala era el cadáver. Miré alrededor, buscando una explicación lógica, pero todo seguía igual de tranquilo. Me acerqué al cuerpo, inclinándome sobre su pecho, buscando un latido que sabía que no encontraría. Nada. Sin embargo, algo en mí me decía que había oído bien. Volví a la mesa, tratando de ignorar la creciente incomodidad que sentía. No era la primera vez que el trabajo nocturno jugaba con mi mente, pero esta vez era distinto. Sentí una caricia ligera en la parte posterior de mi cabeza, como si alguien estuviera pasando suavemente los dedos por mi cabello. Sobresaltada, di un paso atrás. El cadáver seguía ahí, inerte, pero el escalofrío que me recorrió la columna me decía que algo no estaba bien. Decidí que era suficiente por hoy. Empecé a empujar la camilla hacia los refrigeradores, queriendo alejarme de esa perturbadora sensación lo más rápido posible. Normalmente, guardar los cuerpos me tranquilizaba, pero cuando cerré la puerta del gabinete, lo escuché de nuevo. No me dejes aquí, está demasiado oscuro. Contuve el aliento, paralizada. Llamé, casi sin pensarlo, ¿sigues vivo? Desde el otro lado, una risa suave, apenas un eco en la sala vacía. ¿Sabes la respuesta? Ya escuchaste mi corazón. El pánico se apoderó de mí, pero no me atreví a abrir el gabinete de nuevo. No quería confirmar lo que temía. Decidí alejarme y concentrarme en mi cita. De vuelta en casa, me arreglé lo mejor que pude, intentando borrar de mi mente lo que había sucedido. Mi cita me esperaba en un restaurante local. Me habían dicho que llevaría una chaqueta con cuello alto, y mientras entraba, mis ojos recorrieron la sala, buscando a alguien que coincidiera con esa descripción. Lo vi sentado al fondo. Mi corazón se detuvo por un instante. Era él. El mismo rostro que había visto en la morgue. El mismo hombre que, horas antes, había estado en la camilla. Me senté frente a él, intentando no mostrar el desconcierto que me invadía. Era imposible. Lo había examinado. Lo había guardado en los refrigeradores. Pero ahí estaba, tan vivo como cualquiera en ese restaurante. Sonrió, y algo en su expresión me resultó profundamente familiar y aterrador. Traté de convencerme de que era solo una coincidencia, pero el miedo me hacía temblar por dentro. La conversación fluyó de manera extraña, pero no podía apartar la sensación de que lo conocía. ¿Cómo era posible? Por curiosidad, le pregunté si tenía un hermano gemelo. Su risa resonó, esa misma risa que había oído al cerrar el gabinete. No, no tengo hermanos. Mi corazón se hundió. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero traté de mantener la compostura. Al final de la noche, en un impulso irracional, le propuse algo inusual. ¿Te gustaría ver dónde trabajo? Aceptó sin vacilar, lo que me inquietó aún más. De regreso en la morgue, descendimos por las escaleras hasta la sala de refrigeradores. Quería mostrarle el cuerpo que tan perturbadoramente se parecía a él, aunque sabía que podría asustarlo. Me acerqué al gabinete donde lo había guardado, pero la puerta estaba entreabierta. Sabía que la había cerrado. El frío del lugar se mezcló con una sensación de pánico creciente. Me giré para enfrentarme a él, pero estaba observándome, con una expresión que hacía que mi piel se erizara. ¿Quieres escuchar lo rápido que late mi corazón ahora?, dijo abriendo los brazos de manera casual, como si fuera una oferta inocente. Me acerqué, empujada por una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Coloqué mi cabeza sobre su pecho, pero lo que encontré fue un vacío. Ningún latido, solo un frío abismo. Me aparté rápidamente, pero él no se movió y dijo: podríamos estar juntos para siempre, si tan solo no estuvieras viva. En su mano, brillaba el bisturí que había desaparecido de la mesa horas antes. Antes de que pudiera reaccionar, lo sentí perforar mi pecho, y el dolor me envolvió. Caí al suelo, mientras la risa que había escuchado desde el otro lado de la puerta de la morgue se hacía cada vez más fuerte, hasta que todo se desvaneció en la oscuridad.